La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto y más es su programa de opinión, Diálogo con Ernesto López. Buenos días, El Salvador, son las 6 de la mañana con 33 minutos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. El país se presta a conmemorar un año más de la muerte y martirio de Monseñor Romero, un hecho cuya trascendencia ha venido marcando la historia de un país, por cierto, casi dividido por quienes lo consideran un santo y quienes opinan todo lo contrario. Hoy, en el contexto de un aniversario más de la muerte de Monseñor Romero, asume la dirección general de la Iglesia Católica un papa latinoamericano, en quien muchos salvadoreños ven como una luz cercana para que el proceso de beatificación pueda agilizarse. Este día hablaremos con miembros de la Fundación Monseñor Romero sobre los preparativos de la celebración y anexando otros temas que tienen que ver con la posible beatificación de quien fuera arzobispo de San Salvador. Un tema muy importante, lo invito a usted a que me acompañe. Los mismos que fueron responsables del asesinato son quienes se mantienen como fuerzas de poder en el país muy presentes. La ley de amnistía sirve de excusa no solo para el asesinato de Monseñor Romero y el asesinato de los jesuitas, hay muchos otros asesinatos. O sea, Monseñor Romero es un santo y es una persona muy reconocida por todas las iglesias, pero no solamente por los creyentes, porque los que no son creyentes lo tienen como un referente ético, tal vez no un referente de fe, ¿verdad? Sí. O sea, en el marco de la fe, pero lo tienen como un referente ético, los que no son creyentes. Ha trascendido también fronteras nacionales. Monseñor Romero ya tiene un reconocimiento a un nivel global. En este país estábamos viviendo una situación verdaderamente extrema de violencia, ¿verdad? Y de polarización, donde no obligadamente todos los miembros de una familia tienen que estar en el mismo polo, ¿verdad? Entonces, pues a mí me tocó estar, por opción, en otro polo, ¿verdad? En el otro extremo de esa polarización tan fuerte y reconocer, pues, que estas cosas que fueron extremas, ¿verdad? Se iban dando en ese contexto de muerte, de violencia, de represión, ¿verdad? Pues como acaba de decir Edín, estas ha quedado constancia en la historia. ¿Qué representa para usted digamos, este nuevo aniversario, sabiendo de que todavía falta por más allá de esos documentos, poder, digamos, juzgar a quienes en algún momento asesinaron a Monseñor Romero? A su hermano particularmente se le señala como el responsable, como el intelectual y muchas cosas alrededor de todo eso. Usted como hermana de Roberto Dawson, ¿cómo usted asimila este punto de partida en un contexto de celebración, doña Marisa? Mire, yo creo que a Roberto el mundo ya lo juzgó, ¿verdad? Y Dios también. Bueno, Dios también ya lo juzgó, ¿verdad? Y eso pues ya nadie va a poder retroceder en lo que se dice de él, ¿verdad? Es decir, ha sido un hombre que ya ha sido juzgado, se señala a nivel nacional e internacional, ¿verdad? Como uno de los actores importantes en este crimen que ya lleva 33 años sin esclarecerse y sin hacerse justicia, ¿verdad? Que esa es una de las heridas que tenemos muy abiertas. Cuando la gente dice que no hay que tocar el tema, que no hay que abrir heridas, pues verdad, la verdad no vamos a abrir heridas, es que están abiertas, nunca se cerraron en estos 33 años, precisamente por eso, ¿verdad? Porque se actuó con tanta impunidad y de una manera cínica además, ¿verdad? Pero para mí celebrar a Monseñor Romero realmente es celebrar la fe. El tema de que en el país se fuera eliminando la impunidad. A 33 años de su muerte,
¿Cuánto hemos avanzado a su criterio, si queremos pasear un poco por esos episodios de nuestra historia? ¿Cuánto hemos avanzado? ¿Seguimos todavía, digamos, en deuda? Yo creo que tenemos un avance bastante desigual y muy irregular. Seguimos con la tradición de que hay que olvidar las cosas que a los poderosos desagradan del pasado. Por ejemplo, es curioso que en este país todavía el año 32, ¿verdad? La masacre del 32 es un hecho bastante olvidado, pasa desapercibido. La recordamos simplemente por el acto, ¿no? Pero y sobre todo los extranjeros han escrito sobre ella más que los nacionales. Siempre pretendemos estar olvidando las cosas desagradables del pasado, y la masacre del 32 nos sigue marcando mucho en este momento. Eso de que no hay que recordar el pasado es una gran mentira, porque el pasado siempre nos está recordando a nosotros, ¿verdad? Tenemos que curar las heridas para conseguir una sociedad sana, y no estar diciendo que las heridas se sanaron por obra y gracia, no sé de qué milagro, que estoy seguro que Dios no lo ha hecho, ¿verdad? Esa es una preocupación, y lo digo como católico, como creyente en la palabra de Jesús de Nazaret. Jesús dijo frases mucho más fuertes que la de Monseñor Romero, ¿verdad? Como decía Monseñor Urioste en otra entrevista, decir que es más rico que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico, y se refería a los que se aferran a la riqueza por sobre el respeto a las personas. El caso de Monseñor Romero, como otros casos emblemáticos, terribles, que sucedieron en la guerra, como la masacre de más de 1000 campesinos, entre ellos niños, ¿verdad?, en el Mozote, y otros más, no quedaban protegidos por la ley de amnistía. Entonces, es lo que he leído, que se ha dicho mucho de esto, ¿verdad?, que habían varios casos que no quedaban porque eran crímenes de guerra, eran crímenes de lesa humanidad, que no entraban en esto del perdón que cubría la amnistía. Entonces, el caso de Monseñor Romero, pues, ha quedado así en la impunidad después de 33 años. Que se haga justicia en este país, porque para mí es inaudito que han sucedido casos como estos y que estén todavía sin un reconocimiento. Yo creo que ha habido un avance en cuanto al reconocimiento de la figura de Monseñor Romero, ¿verdad? Actualmente, de parte de las instituciones del Estado en este momento, especialmente del Ejecutivo. Pero no ha habido ningún avance en lo que respecta a hacer justicia con respecto a estos casos. Monseñor Romero fue a una visita con él, y Monseñor Romero llevaba un legajo de asesinatos que habían habido en el país y de sacerdotes asesinados en el país, para presentárselos al Papa. Y ahí, en ese momento, el Papa apartó el legajo ese, ¿verdad? Y entonces le pide a Monseñor Romero que sea más prudente, que hable de las cosas de una forma más general, ¿verdad? Entonces Monseñor Romero en esa oportunidad le dice que los problemas en El Salvador son demasiado concretos para mantener esa generalidad. Se vieron muy decepcionados. Sí, y vino un poco, triste, Monseñor Romero, un poco desangelado, ¿verdad? La segunda vez, ya cuando el Papa tiene oportunidad de saber quién era Monseñor Romero y de leer después, y que después el mismo cardenal Ratzinger, que estaba ahí, dice que no hay nada contra la ortodoxia ni contra la ortopraxis de Monseñor Romero. Entonces el Papa, en la segunda vez que lo recibe, le dice casi las mismas palabras que le dijo Pablo VI: ánimo, ¿verdad? Usted es el pastor ahí, ¿no? O sea, y entonces él reconoce el compromiso, la dimensión profética que Monseñor Romero está desarrollando en El Salvador. El problema de Óscar Romero aquí fue su radical opción por los pobres,
porque eso toca llagas, eso toca cuáles son las causas que producen esta miseria y recordemos que en esos años la pobreza verdaderamente, sobre todo en el campo, era fuerte, era humillante, había llegado a límites verdaderamente graves. Entonces, igual que Jesús de Nazaret, que se mete con los que viven fuera de las murallas, ¿verdad?, con la pobrería, eso le trajo problemas. ¿Qué hacía antes de escribir su homilía del domingo, el día sábado? Un larguísimo rato de oración en lo que era el arzobispado. Él escuchaba mucho a la gente, conversaba, se informaba de la realidad, pero antes de ponerse a escribir su homilía, se iba a la capilla de lo que es el seminario y estaba mucho rato, a veces largos ratos, pero largos ratos, en los que no permitía que nadie lo molestara. Y después él se sentaba a escribir su homilía. Allá han aparecido un montón de autores supuestos de las homilías de Monseñor Romero. O sea que Monseñor Romero decidía en la oración qué era lo que iba a decir el domingo. Y era una cosa muy reflexionada. O sea, Monseñor Romero no fue un hombre de exabruptos. No es que se ponía en el micrófono y al ver a la gente en la iglesia comenzaba a decir lo que se le ocurría. Su homilía era una homilía pensada, reflexionada, fruto de la oración, que a cierta gente lo sorprendía, ¿verdad? Monseñor Urioste cuenta cuando vino un personaje internacional, no recuerdo quién, y resulta que él pidió permiso y como no sabía qué contestar, se fue a orar y estuvo esperando como media hora a una personaje internacional. Creo que Monseñor Romero hay que verlo como eso, como un hombre de fe. El asesinato de Jesús de Nazaret también fue un asesinato político en su tiempo. Lo acusaron de declararse rey de los judíos y lo condenan el jefe político. Por soliviantar al pueblo. ¿Y por qué lo amenazan? Condénenlo, ¿no? porque anda soliviantando al pueblo. Sí. Fue un juicio político, ¿verdad? Entonces, eso sí que no nos extrañe, lo de Monseñor Romero fue un crimen político, claro que sí. Con el cambio de gobierno se esperó la verdad de la muerte de Monseñor, dice. Es otro Twitter que nos escribe. Si el Vaticano dice lo santificara, vamos a ver. Está bien. Si lo santifica oficialmente, está bien, pero Romero no necesita eso, los pobres ya lo santificamos, dice. Bueno, hay que decir que el Vaticano no hace santos, sino acepta la santidad. La reconoce. O sea, la reconoce. Uno puede considerar santo a Monseñor Romero y encomendarse a él, claro, porque es un santo. Como dice Monseñor Urioste, ¿verdad? Que él es su santo preferido. Exactamente. Sí. El Vaticano lo que dice es: tengo constancia de que es santo, no lo declara santo. La canonización no es hacer santos, es reconocer santos, que es una cosa. Y Monseñor Héctor es un mártir. El asesinato de Jesús de Nazaret también fue un asesinato político en su tiempo. Lo acusaron de declararse rey de los judíos y lo condenan el jefe político. Por soliviantar al pueblo. ¿Y por qué lo amenazan? Condénenlo, ¿no? porque anda soliviantando al pueblo. Sí. Fue un juicio político, ¿verdad? Entonces, eso sí que no nos extrañe, lo de Monseñor Romero fue un crimen político, claro que sí. Con el cambio de gobierno se esperó la verdad de la muerte de Monseñor, dice. Es otro Twitter que nos escribe. Si el Vaticano dice lo santificara, vamos a ver. Está bien. Si lo santifica oficialmente, está bien, pero Romero no necesita eso, los pobres ya lo santificamos, dice. Bueno, hay que decir que el Vaticano no hace santos, sino acepta la santidad. La reconoce. O sea, la reconoce. Uno puede considerar santo a Monseñor Romero y encomendarse a él, claro, porque
es un santo. Como dice Monseñor Urioste, ¿verdad? Que él es su santo preferido. Exactamente. Sí. El Vaticano lo que dice es: tengo constancia de que es santo, no lo declara santo. La canonización no es hacer santos, es reconocer santos, que es una cosa. Y Monseñor distinta. Héctor es un mártir, ¿verdad? Exactamente. Porque sí es un santo, pues, pero por ser mártir, porque defendió la fe y muere por defender la fe. Exactamente. Y defender el Evangelio y defender las enseñanzas de Jesús, ¿verdad? Vamos a ver, Francisco Alberto Martínez dice: buenos días Ernesto y sus panelistas. Monseñor Romero vivió 3 años de predicación cerca de los pobres, al igual que Jesús. Va a cumplir 3 años de haber sido asesinado, dice. La edad de Jesús es 33. Ojalá que esto represente algo simbólico para el nuevo Papa y renueve la fe católica salvadoreña canonizando a Monseñor, ya que según el canon católico no necesita proceso por el hecho de ser un mártir, dice. Vamos a ver, Francisco I, jesuita, como el elegido de Dios para darle un espacio a la realidad relativa de la teocracia, como Monseñor Romero lo hizo en la vida. Hoy Dios pasa por América y nos deja una reflexión a todos y todas las salvadoreñas y el resto del mundo al decir que Monseñor Romero resucita y el Papa Francisco I, Dios lo guió para canonizar al santo de América, a San Arnulfo Romero. Dios bendiga América, dice Salvador Edmundo Candray, que nos escribe a esta hora de la mañana. Manuel Cañas nos dice: un requisito para ser canonizado es no meterse en política. Ese es el escollo de Monseñor Romero. Ojalá y tengamos un santo para que sea de todos y no solo de unos, dice. ¿Qué piensan ustedes de esa figura que se utiliza alrededor de Monseñor Romero? Eso de no meterse en política, eso es totalmente absurdo y negativo, y además no apegado a la verdad. Monseñor Romero, ya lo hemos dicho, tuvo que, él habla en sus mismas homilías de que la Iglesia tiene que iluminar la política, ¿verdad? Y el asesinato de Monseñor Romero fue un hecho político, o sea que se quería quitar del escenario del Salvador a una persona que reclamaba justicia frente a hechos concretos de injusticia que existían en el país. Entonces, y Monseñor Romero decía, bueno, pues si la gloria de Dios es que el hombre viva, ¿verdad? Que no esté sometido, que no sea torturado, que no sea vilipendiado. Y Monseñor Romero, con su inmensa misericordia que tenía, descubrió en todos los pobres la presencia de Dios. En sus homilías dice: hermanos, estamos llenos de la presencia de Dios porque hay mucho pobre en este país, ¿verdad? Entonces, y Monseñor Romero se constituyó en la persona en donde los pobres encontraban un fuerte consuelo. Yo me acuerdo, una persona de la masacre de las 3 calles, que había perdido a toda su familia, y este muchacho tenía apenas 15 años. Y cuando Monseñor Romero llega, busca la única víctima que ha quedado ahí. Él dice, con la presencia de Monseñor Romero en esta visita que nos hizo, cuando él buscó a la víctima que había ahí, la víctima más fuerte de esa masacre, yo encontré un auxilio, un padre, un apoyo, ¿no? O sea, entonces, yo creo que Monseñor Romero se constituyó en eso, ¿verdad? En la representación del Padre, ¿no? O sea, en la persona que reclamaba justicia, en el consuelo de los que estaban sufriendo, en la voz de esos que la tenían totalmente perdida y negada, ¿no? O sea, en ese contexto. Sí, es que, y como dice el que participa aquí, fue un referente de la justicia social, ¿verdad? Monseñor Romero, cuando se refiere a la pobreza, Monseñor se refiere a un mal en la sociedad, a un mal que debemos de ir erradicando, y por eso llamaba a la solidaridad, llamaba a la justicia, ¿verdad? Yo me pregunto si en este momento la Curia Vaticana tuviera que canonizar a Jesús, el hijo del carpintero y de María, a Jesús de Nazaret, lo canonizara. Dirían lo mismo de él, no, porque es un tipo que se metió en política, sí. Ahí anduvo, dada al César lo que es del César, dile a ese zorro del César. Predicaba el comunismo desde el punto de vista de la comunión. Y eso era comunismo, todos, ¿no? ¿verdad? Sí. Entonces, eso es enredarnos en este tipo de cuestión y no profundizar en el Evangelio, ¿verdad? Definitivamente. Y quizá, Ernesto, 2 palabras. Primero, Monseñor no hizo
política en el sentido partidario que casi todo el mundo Sí, lo llama. confunden. Y hay que decir que si uno lee bien su último homilía, hay una condena a los excesos del ejército, a la represión, cuando les dice, les ordeno que no maten, ¿verdad? Pero también hay una crítica bastante fuerte a las acciones de la guerrilla, De aquel entonces. que costaban vidas también en una guerra que no tenía ninguna piedad con las víctimas. Sí. Gracias a usted por haber participado a través de las redes sociales. Pásenla bien y recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto fue Diálogo con Ernesto López.